Hola, Eh, maestra. Ay, se me olvida esta cosa que se corta. Pero ya, aquí está. Ay, Dios. En lo que llegan los demás, ¿puedo seguirle comentando de este chico? Claro. Ok. Lo conocíamos como el Diablo, ahí en la secundaria. Ujú, Un niño que tenía broncas familiares y ya de cuenta que tenía una especie como de alergia. ujú, En el brazo le hacían un montonal de ronchas y todo lo demás. Y entonces este muchacho, cuando llegó primero, fingía ataques o ciertos ataques de convulsiones. ujú. Y entonces se sentaba en el receso y se ponía así y fingía el ataque, digámoslo así, ¿verdad? Entonces ahí andábamos buscando la forma, la mamá pues ya nos explicó cómo estaba la situación. Resulta que el chico llegaba a los de tercero y nomás porque lo veían, empezó a decirles, ah, yo soy el diablo, les voy a partir toda su mandarina y demás, ¿verdad? Entonces lo curioso está que pues toda la escuela lo empezó a conocer con ese apodo, con ese mote. Ajá. Lo curioso que le digo de este chico es que, pues, bueno, tenía más hermanos y demás. Y parecía, no sé si vio la película de Forrest Gump. Ujú. Ah, el chico se comportaba más o menos como el de Forrest Gump. Y posiblemente resultó ser uno de los mejores alumnos de la escuela. Nada más a lo mejor ocupaba que alguien lo escuchara o algo así. Pues sí me llamaba mucho la atención pues este tipo de dibujos que hicimos en una clase, precisamente en una clase de tutoría, más que nada. Muchas gracias, Omar. Sí, este, ay, los chiquitines traen tantas cosas cargando que uno no se imagina lo que están pasando y lo que están viviendo. Esta mismo, el ser como el sexto hijo, pues imagínense dividida la atención de una persona en seis que te toca, ¿no? La atención de mamá, ¿cuánto te toca? Entonces es cuando nosotros como padres sin querer no lo hacemos adrede, pero descuidamos a nuestros hijos y y pues ellos se sienten a lo mejor ese rechazo, ese amor imposible. También se puede interpretar emocionalmente la inseguridad de un niño por conquistar a una mujer se relaciona con la incertidumbre o con el miedo de conquistar a la madre. Recordemos que todos nosotros pasamos por etapas, eh, por llamarlo freudianas, donde Sigmund Freud nos decía que pasamos por la etapa oral, anal, latencia fálica, latencia y genital. ¿Sí? Son 5 etapas que nosotros debemos de pasarlas, ¿no? Sigmund Freud habla sobre el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Sí los conocen? Ok. Cuando los hablo en general por si alguien tiene duda. Sí, de Cuando, hecho, en la preparatoria bromeábamos porque teníamos un compañero que trabajaba en Letra y Dios le decíamos, güey, tú y tus compañeros tienen ese complejo. el enamoramiento del hijo hacia la madre es el complejo de Edipo y el enamoramiento de la hija hacia el padre es el de Electra, ¿no? Entonces, y todos nos enamoramos, es nuestro primer amor, papá y mamá. Tan llega la enfermedad mental del humano que muchas veces buscamos una pareja que sea muy parecido a papá o a mamá, porque somos enfermos mentales todos, ¿no? No nos damos cuenta, no es algo como que, yo quiero un hombre exactamente igual que mi papá. No, es algo inconsciente, estamos hablando del inconsciente, pero por ejemplo, los patrones que maneja mi papá, llega mi enamoramiento y como yo no lo solucioné de pequeña, yo de grande busco a alguien como mi papá. Típico, digo, sin ofender a los hombres, pero que buscan, es que cocina como mi mamá, es que me trate como mi mamá, es que, ¿sí? Porque el hombre está todavía, no ha solucionado, eso sí, mamá, que tienen mamitis, no ha solucionado su problema de Edipo, no ha matado, por llamarlo de una forma, ese complejo, entonces no lo superó y en la adultez
busca el amor de mamá. Hay hombres tan enfermos que buscan que su esposa se llame igual que su mamá. Y hablo de enfermos no porque estén trastornados y en un psiquiátrico, sino que no rompieron esta complejo y, ay, pues mi mamá se llama Ana y busco una novia y se llama Ana y ya se enamoraron, ¿no? Entonces buscan que Ana, la novia, sea como Ana, la mamá. Y cuando Ana, la novia, tiene personalidad y no es como mamá, empiezan los problemas, ¿no? Entonces, por llamarlo de una forma, ¿no? O sea, todos pasamos por este tipo de etapas, como les digo, desde la etapa oral, una persona que no fue amamantada por su mamá, que hubo como ese rechazo desde el nacimiento en la etapa oral, que habla de los 0 a los 2 años, perdón, va a tener una fijación, va a tener un pequeño como trauma en la edad adulta, en la etapa oral. Dicen, es que yo no sé por qué tomo tanto, por qué fumo tanto, por qué me muerdo las uñas, por qué hablo tanto, por qué soy tan besucón, donde el centro del placer es la boca. Al igual que cuando eres un bebé, tu centro de placer es la boca. Entonces, como de pequeño no fue solucionado este complejo, de adulto te vienen, se llama fijaciones. Llegan las fijaciones y tú necesitas saciar la boca de alguna forma. Fumas, tomas, hablas, besas, muerdes, ¿sí? Donde el placer está en la boca. Omar, tu manita está levantada. Gracias, maestra. Oiga, tengo una pregunta. Sí. Porque hay gente que se muerde demasiado lo que viene siendo las uñas, que llega el momento hasta que esta parte de aquí se denota sangre, se denota inclusive ya que no tiene inclusive las partes de la piel, sino que ya prácticamente la carne viva. Y porque a veces son demasiado besuconas. Ese es el detalle. Esa es la Es, parte que te digo. Si hablamos de Freud, de la época de Freud, él decía que cuando no hay una estimulación en la etapa oral, que es del nacimiento a los 2 años, cuando el bebé debe de ser amamantado, protegido, abrazado, cuidado y demás, llega en la edad adulta a partir de los 12 años es cuando se muestran todas las fijaciones, todas las cosas no resueltas en la edad pequeña y se empiezan a morder las uñas. Este placer por meterse la mano a la boca es muy placentero tocarse, aunque sea doloroso lastimarse. Es como recordarte que el amor duele, pero se siente rico. ¿Sí me doy a entender? El placer que sientes al tener la mano dentro de la boca o al estar besando, es muy rico el placer, pero también te está sangrando y también te está doliendo. Te recuerdan las dos cosas, pero ellos no pueden parar. La ansiedad como que les gana y no pueden parar de hacer esta actividad hasta que van a un proceso terapéutico, solucionan esta parte que quedó pendiente y salen. Esta es la parte de la psicología de terapia, que revisamos dónde te quedaste y de ahí partimos, solucionamos, trabajamos y liberamos, ¿no? Como les repito, esta es la parte del psicoanálisis. Hay otras áreas de la psicología que trabajan de otra forma. Por ejemplo, la Gestalt es muy humanista y no le interesa saber eh, tu infancia. A él le interesa tu adultez. A ver, ¿por qué te muerdes las uñas? ¿Qué te genera ansiedad? ¿En qué momento te genera ansiedad? Y trabajan desde el presente. El psicoanálisis trabaja desde el pasado, ¿sí? Porque aconteció en el pasado y lo vienes arrastrando. La gestal dice, me interesa tu presente, pero son diferentes corrientes, ¿no? Pero como que todo va encaminado. Las pruebas psicométricas como el dibujo de la familia, en todas las áreas de la psicología detectan lo mismo, ¿sí? En este punto, pues estamos hablando de inferioridad por el tamaño. Hay problema con el padre, obviamente, porque lo tiene castrado. Castrado no lo vamos a manejar como nosotros manejamos el término de castración, que es cortar el pene o cortar el clítoris. Castración lo vamos a manejar como cuando no puedes tener como una buena relación con, no sé si me doy a entender. Entonces ahí está castrado el padre, ¿sí? El padre no tiene brazos, a diferencia, aunque es el mayor en tamaño, pero lo tiene castrado. Si ustedes se fijan, bueno, en el dibujo, en las partes de genitales, donde está el pajo o el pantalón, se ve como muy marcado. Quiere decir
este niño, hay una rivalidad con el padre. Recordemos que los trazos muy marcados nos hablan de una problemática y eso se está relacionando con el sexo, ¿sí? Dice, se trata de un niño retraído con problemas emocionales, miedo al exterior, que mantiene una relación poco entendimiento con el padre no ha asumido como un modelo, probablemente la madre lo ocupa. En estos momentos la atención preferente al niño es refugiarse, ¿sí? Él se ha situado entre su hermano mayor, entre su hermano menor, que es el de la izquierda, y su madre, o sea, él es el de en medio. Vamos, déjame les anoto aquí. En este dibujo es él es, donde la protección la tiene por el hermano pequeño y por la madre, y el padre pues queda fuera de su alcance, ¿no? Entonces, esta es la parte emocionante cuando te dibujan y tú puedes como revisar eso. El niño, al representar al padre, le ha recortado los brazos, no se distinguen dedos, diferente a otro. Si dibujara a todos sin manos, es un patrón de conducta, pero si a uno nos dibuja con brazos y manos y a otro no, le omite la cara, le omite la nariz, pues estamos hablando que el problema está con ese elemento de la familia, ¿no? A ver. Ahí está, estábamos viendo los tamaños, ¿sí? Tipo de trazo. Desde la forma en cómo agarran el lápiz, hay niños que te lo pueden agarrar así, hay personas que lo agarran así y cuando agarran el lápiz hacen mucha presión, ¿sí? Puede definir características. Por ejemplo, las curvas se asocian con la capacidad de adaptación, sensibilidad, imaginación, que no sea todo como muy recto, ¿va? Las formas rectas y angulosas indican voluntad, tenacidad, pero también con trazos alargados o exagerados son tendencias impulsivas o agresivas. ¿Sí? El orden en que se han pintado los personajes, les decía, el primero es la admiración, es con quien se sienten identificados. Pueden ser ellos mismos o pueden ser la madre o el padre. Generalmente es la madre con quien se identifican, con quien llevan alguna relación. Si tienen problemas con la mamá, la van a dibujar. La persona que dibujan al final es la persona como menos importante en su vida, ¿sí? Hay niños que te dibujan primero a los perros antes de a los hermanos y se vale porque a lo mejor la rivalidad está con los hermanos, ¿no? Es muy importante estar al pendiente del orden cronológico como los van dibujando, ya que así tú vas a darte cuenta con quién tiene relación, con quién se siente protegido, de quién se está alejando. Hay niños que te dibujan a toda la familia junta, los perros, un árbol y el papá, ¿no? Entonces, quiere decir que la bronca, la cercanía de él con el papá, ahí está el problema, ¿va? En ocasiones, el niño se pinta alejado del grupo. Podemos sospechar que producen conflictos con la familia. El niño no se siente integrado a esa familia, ¿sí? Si se dibuja a sí mismo, en primer lugar, se asocia con egocentrismo, dependencia, necesidad de tenerse en cuenta, el miedo que puede tener a la separación o a su familia. Se dibuja a él y a quien dibuja a los lados son las personas que se sienten protegido. Hay que revisar la distancia entre un elemento y otro. La distancia entre los personajes. A mayor distancia física, mayor distanciamiento afectivo, ¿sí? El último personaje de esta personita, por ejemplo, me dibujo yo y luego a toda mi familia y al último a mi marido, quiere decir que el problema es con mi marido. A mayor distancia física, mayor alejamiento emocional, ¿sí? Hay veces que hasta se les puede olvidar. Tenía una paciente, una señora, tendría como unos 40 años, ella tenía 4 hijos, solamente me dibujó 3 hijos. Y yo así de que, no, tu familia, y me dibujó 3 hijos. Y yo, ¿no te falta algo a tu dibujo? No. Y yo, ok, vamos a poner, ¿cómo se llama esta personita? Juan, y ya. Y
Y le digo, ay, ¿no tienes otro hijo? Ay, se me olvidó dibujarlo. Y ya, ¿no? Le dije, no, ya, o sea, ya no lo puedes dibujar, ya. O sea, solamente en la plática es, ay, es que no sé por qué se me olvidó. Y yo, no, pues sí, vas a darte cuenta por qué se te olvidó tu hijo, ¿no? Esta parte de, como les comentaba, es, pueden ser celos, pueden ser que a lo mejor ella no deseaba tener otro hijo, o puede ser que este hijo se dio dentro de un problema con el marido, o por un abuso del marido, mil cosas que ella no lo hace parte de su familia, por más triste que se escuche. Si se están agarrados de la mano, el niño puede expresar su voluntad de que permanezcan unidos. Si contrariamente los personajes se muestran como dispersos en el papel, es un síntoma de distancia afectiva y poca comunicación. Hay niños que pueden hacer los monitos y pareciera que las manos están hacia abajo, como si se fueran a tomar la mano, y un personaje está con las manos hacia atrás. O sea, esa persona no está integrada a esta familia, ¿sí? Las manos es el contacto con el exterior. Entonces, si dibujan las manos escondidas, pues obviamente está hablando que hay algún problema con esta persona. Usualmente las manos escondidas atrás al tamaño de los genitales significa problemas sexuales, ¿sí? Pero las manos hacia atrás dibujadas o omitidas, por llamarlo de una forma, están hablando de miedo, están hablando de querer ocultar alguna situación que te está pasando. Omisión de alguna figura. Si se omite a sí mismo, pues es baja autoestima, poca identificación con sí mismo, temor asociado con la familia. Omisión del padre, madre, hermano, se relaciona con rechazo totalmente. Puede ser, como les decía, esta mamá no dibujó a su hijo y puede significar celos. A lo mejor si eres una niña y nunca ha tenido una hija y el marido está enamorada de la hija y toda la atención es para la hija y para la esposa no, puede sentir celos y rechazo hacia su propia hija por esta parte de sentirse desplazada y puede no dibujarla, ¿no? Pero si a ti te dice tu paciente o tu niño, tu alumno, que son 6 hermanos y solamente dibuja a uno, quiere decir que el distanciamiento social, emocional es con toda la familia. Aquí, por ejemplo, Omar no le pidió que dibujara una familia, le pidió que un dibujo libre, ¿no? Del futuro. Pero si le hubiera pedido que dibujara a su familia y él hubiera hecho este dibujo, pues obviamente yo tomo a la mujer como a la mamá y al niño de decir, pues solamente no hay papá, no hay hermanos, puede ser hijo único o hay una relación muy distante con la familia, ¿no? Puede ser en algunos casos que también sea temor o miedo hacia la figura omitida. El niño expresaría así inconscientemente su voluntad de dejar a un lado a ese personaje, como diciendo, no lo quiero en mi vida. Esta es mi vida, este papel, y yo a esta persona no la quiero en mi vida, ¿sí? Elementos ajenos a la familia. En algunos de los dibujos de la familia pueden aparecer animales u otros elementos. Hay que interpretar todas las claves en función del dibujo en conjunto. Un exceso de elementos ajenos a la familia puede relacionarse con dificultad para centrarse en lo fundamental. Puede ser pensamiento peculiar, distracción y demás. Pero también puede proporcionarnos acerca de cómo se sienten con los miembros de la casa. Si cada familia se muestra ocupándose en determinadas actividades, podemos ver que los perros están relacionados con lo que está haciendo la familia, ¿sí? Puede señalaros un distanciamiento social, donde la familia no está trabajando en conjunto, sino el niño está jugando con los perros, la mamá está cocinando, que cada elemento esté como diferente, que no estén unidos. Recuerda que cuando ellos hacen su dibujo, lo ideal es como si yo les tomara una fotografía. Si yo pongo a mi familia y les digo, les voy a tomar una foto, fórmense, ¿no? Bueno, no se forman, acomódense, ¿sí? Y yo tomo la foto, eso es el dibujo de la familia, ¿sí? Lo que están haciendo, la unidad. Se espera que el niño todo esté unido. Y hablando de niño, estamos hablando hasta los 12 años. Ya de ahí podemos hablar que si la persona omite a un personaje, si el adulto lo omite, pues estamos hablando ya de puede ser desde un trastorno, puede ser desde
un episodio o algo emocional, ¿va? El padre es dibujado en la parte A. Esto es de cómo los acomodas, ¿sí? Como yo les decía en mi dibujo, pareciera como si estuviera en 3D, como si el niño estuviera hacia atrás, la mamá estuviera en segundo término y el papá estuviera al frente de la fotografía, ¿sí? Esto es, obviamente, entre más cercano esté hacia la cámara, por llamarlo de una forma, las personas más alejadas está en distanciamiento emocional y afectivo, ¿sí? Los niños pueden expresar su sentimiento de angustia, separación física en los planos. Si este dibujo que me hizo un adulto lo hubiera dibujado un niño y el niño fuera el que está hacia atrás, pues nos está expresando que quiere decir que el niño se siente desintegrado de la familia y como es más pequeño, pues se siente, tiene problemas de identificación, ¿no? ¿Qué significa el sol? Cuando te hacen un dibujo y te le ponen un sol radiante, se muestra sonriente, suele expresar la felicidad y alegría del estado de ánimo del niño. Recuerden que el sol es el grado de felicidad. Hay veces que te ponen dos montañas y el sol como que apenas va saliendo. No sé si ubican ese tipo de dibujos. Bueno, quiere decir que después hay dos elementos en su vida que no le permite como sonreír y que a partir de eso ya va a empezar como a vivir, como a sentir. Lo mejor que pueden dibujarte es un sol arriba de ti, con sus piquitos o sus líneas y un sol sonriendo. Si el sol no tiene cara, no hay ningún problema porque el sol es el estado de ánimo de ese momento. Hay veces que dicen, te voy a pintar mejor una luna porque va a ser de noche. Estamos hablando que la luna habla de la tristeza. Entonces una persona depresiva te va a pintar muchas lunas, ¿sí? En vez de un día soleado, ¿sí? Las nubes o la lluvia significa, ¿cómo les explico? Los temores o los miedos que podría tener. Si es un sol con dos nubes, ¿sí? Pero las nubes no están oscuras, quiere decir que aunque hay problemas en casa, el niño pues sigue siendo feliz, ¿sí? Un dibujo sin nubes con puro sol es un niño totalmente feliz. Un dibujo con nubes y una luna, pues te está hablando de tristeza. Es un niño que en ese momento está viviendo algo que lo está poniendo triste. No se diga si te dibujan lluvia. La lluvia significa los problemas. Hay un dibujo que se llama Bajo la lluvia, que también le pides que se dibuje bajo la lluvia. Si al dibujarse pone un paraguas, ¿sí? Quiere decir que la lluvia son los problemas, ¿sí? Las nubes son, ¿cuántos problemas tiene esa persona? Hay personas que le pides este dibujo y te ponen como 400 nubes y muchísima lluvia, todo tupido, y la persona empapado y hasta se ve triste. Un dibujo así habla de miedo, inseguridad, inferioridad, no poder resolver problemas, depresión, angustia, ansiedad, o sea, te está hablando totalmente de una persona en riesgo, ¿sí? Una persona que le pides que te dibuje bajo la lluvia, que se dibuje él bajo la lluvia y te pone un paraguas, el paraguas significa la base que tienes tú para afrontar los problemas y que no te perjudiquen, ¿sí? Entonces a lo mejor puede dibujar charcos de agua, él parado con unas botas de lluvia y con un paraguas, quiere decir que esta persona sabe responder a los problemas y darles una solución, ¿sí? Si te dibuja, le pides que dibuje bajo la lluvia y está todo empapado, mojado y demás, pues sí te está hablando de una persona que no sabe resolver problemas y que en ese momento se encuentra en depresión, que es de cuidado, ¿va? Maestra, cuando Vale. alguien dibuja como cadenas de flores, como para decorar, pero cualquier situación, dibuja flores y cadenas de flores. Como si fuera el marco del dibujo. Ajá.
ese es pensando en niños, es el cambio de madurez de infantil a ser como una mujer. Vamos a pensar en esa transición. ¿Qué edad más o menos tendría la persona? Debería de tener como unos 9, 10 años. ¿Cuántos años tienen? Adulta. ¿Ya adulta? Sí. Cuando hablamos de una persona adulta que dibuja florecitas, estamos hablando de que hay algo o sea, como que esa persona en el presente ansía algo del pasado. A lo mejor la paz, la tranquilidad, la felicidad que vivió en la infancia. ¿Cómo te digo? No es de que esté retrasado, sino más bien está como ese niño interior del pasado lo tiene como muy anclado. Esa etapa bonita que vivió en el pasado de adulto lo quiere como revivir. No es muy común que un adulto dibuje un marco de florecitas. Quiere decir esa parte infantil que todavía tiene esa persona, pero porque algo del pasado le recuerda tanta paz y tranquilidad, a lo mejor de la infancia. Vamos a pensar que yo, que soy adulta, hago mi tarea y se me ocurre poner un margen de puras florecitas, habla sobre que yo debería de haber estudiado hace muchos años, estoy retomando mis estudios y esa parte infantil que todavía tengo, la expreso en mi dibujo, ¿sí? Porque una persona adulta pues no te le va a poner un margen de florecitas. Esa parte infantil, esa parte inmadura, esa parte juguetona, no es un problema ni emocional ni nada, si no le causa conflicto. Por ejemplo, si hace un trabajo y no le pone su marco de florecitas y ella se siente bien, no hay problema. Pero si necesita retraer esa parte de la infancia a la adultez, ¿sí? Ahí sí ya tenemos un problema, ¿sí? A veces uno adorna, en verdad que el dibujo libre es súper proyectivo porque te dan una hoja y empiezas a hacer estrellitas, puntitos, circulitos y no sabes todos los elementos que conlleva ese dibujo, o sea, todo lo que estás expresando en ese momento. Esa inmadurez que te comento que esta persona está mostrando en el marco de florecitas no es un problema, pero sí te está diciendo de la inmadurez que posiblemente puede tener de traer ese recuerdo del pasado o cómo se sentía en ese momento del pasado en el presente, ¿sí? Maestra. Sí. Tengo una duda. Usted hablaba hace un momento de las personas que cuando piden un dibujo bajo la lluvia. Eso bueno, yo sé que ese tipo de dibujo los piden cuando van a pedir un trabajo o algo. Había un dibujo que pusieron una persona bajo la lluvia, pero la persona le puso paraguas. ¿Qué significado tiene? Estaba bajo la lluvia, pero tenía su paraguas y la lluvia caía en el paraguas. Esa prueba, como bien lo comentas, es psicométrico para un empleo, generalmente, ¿por qué? Porque es la resolución de conflictos. Si yo en este momento te digo, Sara, sales a la calle y está lloviendo, cuando uno prevé que está lloviendo o que va a llover, traes tu paraguas. Entonces, una persona que dibuja un paraguas significa una persona que prevé los posibles problemas que se pueden presentar en la empresa y que le das una solución, ¿sí? Si yo me dibujara sin el paraguas, quiere decir que la protección que me da un paraguas, yo no cuento. Cuando tú sales a la calle como adulto que eres, miras el cielo y dices, va a llover. Entonces me llevo mi impermeable, me llevo mis botas y me llevo mi paraguas. Si a mí en ese momento me dicen, pues dibújate, pues yo me voy a poner con mis botas, yo me voy a poner con paraguas y con mi impermeable, porque soy una persona que prevé el futuro. La lluvia no te puede agarrar así como que me agarró desprevenida porque, pues no, o sea, hay un elemento en la vida que nos dice que va a llover, ¿sí? No puede como estar un día soleado y de repente cambiarse a lluvia, no. O llevas una temporada, te están diciendo en las noticias, va a haber llega un ciclón, no sé, llega X cosa, a lo mejor vamos a tener lluvia, ¿no? Y te preparas. Una persona que se dibuja con paraguas es lo ideal, en verdad que es lo ideal, y que el agua caiga, o sea, puede caer el agua a chorro, está súper bien porque el agua significa el problema. El paraguas significa que yo estoy protegida y que yo soy una persona que prevé que puede haber problemas y que yo los soluciono.
Entonces, lo ideal es dibujarle botitas, el impermeable y el paraguas, ¿va? Ok, sale. Bueno, ya revisamos este caso. Hay otra prueba proyectiva que a mí me encanta, que es el dibujo del árbol. Es muy proyectiva porque me habla sobre el presente, el pasado y el futuro de la persona, cómo se mira, ¿sí? Ay, no, anexé una imagen. Qué grosera soy. Bueno, lo voy a tener que hacer yo con mis super dibujos. Me dice que me quedan solamente menos de 10 minutos, de clase. Esta computadora, ya ven cómo es. Imaginemos que esto es un árbol. Este es el tronco. Y ya no me quiso responder mi computadora. Ahí voy. Bueno, el árbol tiene 3 elementos. 1 es el piso, 2 es el tronco y 3 es el follaje, por llamarlo de una forma, ¿va? Así. Hay personas que marcan el árbol con esta parte de abajo. Imaginemos que esto es el pasto. Ahí ya me puse como una persona. No sé manejar esto, así que mi pasto está muy feo, no le hagan caso. Mi árbol. Y luego yo hago un follaje. Imaginemos que esto es un árbol. ¿Va? Ok. El árbol tiene diferentes elementos, como les decía. Está la parte de la base, está el tronco y está el follaje. La base significa la familia, significa cuáles son tus raíces, de dónde estás agarrado, de dónde estás enraizado. Igual el dibujo se parte a la mitad, se dobla a la mitad, y si le ponen florecitas de este lado, pues estamos hablando del lado femenino, y si los ponen pajaritos, perritos de este lado, pues estamos hablando del lado masculino, ¿sí? Siempre que agarren un dibujo hay que doblarlo y revisar la parte masculina y femenina, hacia qué lado está cargado nuestro árbol. Ya lo borré. Una parte interesante es el tronco. Vamos a pensar que esto es mi árbol. Hay personas que le dibujan un ojo al tronco, ¿sí? El tronco, si ustedes con una regla miden de aquí, aquí, esto se hace a tantómetro, Por ejemplo, esta persona tiene 18 años. 18 años, ¿no? Miden esto y sacan la mitad. Porque su elemento inicia, vamos a pensar, esta es la vida, esta es su edad, todo esto. Aquí en el tronco te van a decir en qué parte de su edad tuvieron algún tropiezo, alguna cosa que los marcó, ¿sí? El tamaño del tronco, este tamaño del tronco, todo esto, la altura del tronco es la edad. Aquí obviamente es cuando nacieron y aquí obviamente es la edad actual, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo digo, ok, a mitad, pues si tiene 18, quiere decir que la mitad fue a los 9 años, porque son 9 y 9, 18. A los 9 años, ustedes pueden ver, voy a cambiar de color por amarillo. A los 9 años, aquí inició ese acontecimiento traumático o ese acontecimiento que marcó la vida de esta persona y que hasta la actualidad lo sigue marcando. ¿Sí me doy a entender? Ok, a esto es lo que mide el árbol, la vida. Hay personas que te hacen un circulito más pequeño. Quiere decir que tú divides tu árbol, digo tu tronco, dices, bueno, pues si tiene 18, aquí serían los 9 años. Ah, pues se inició como a los 11 años y se terminó como a los 12. Entonces, ya con este dibujo tú a tu paciente o a tu alumno le dices así literal, a ver, platícame tus recuerdos de ¿qué pasó a los 10 años? Y de los 10 a los 12 años, platícame 3 recuerdos. Y te dicen, pues fue cuando murió mi mamá, o cuando mi papá nos abandonó,
o chalala. Tiene que haber algo que le marcó su vida en esa etapa, ¿sí? Esta parte de acá arriba es la adultez. Todo lo que es el follaje es la adultez. Nada más habla de la adultez. Una persona que te maneja ramas significa que una persona que te sabe afrontar problemas. Una persona que, aunque sean muchas ramas o pocas ramas, te habla sobre la habilidad que tenemos para solución de conflictos y problemas. Una persona que no te dibuja ramas, que solamente es puro follaje, estamos hablando de algo infantil, porque los niños te dibujan así, o sea, sin ramas, solamente el follaje, la parte de arriba del árbol, ¿sí? La copa así bonita. Eso es un dibujo infantil. Una persona adulta, hablando de los 16, 15 años, te debe de dibujarte ramas. No dibujar ramas quiere decir que hay una regresión emocional donde esa persona puede ser inmaduro, inseguro, irresponsable, chalala, todo lo que tenga que ver con que si no te dibuja cosas, hay un retraso en la madurez en esta persona. Entonces, si lo vas a emplear, si va a ser un aspirante para tu empleo, pues no. ¿Por qué? Porque es una persona infantil, una persona que no sabe afrontar problemas, ¿va? Y obviamente, como les decía, la raíz pues tiene que ver con los padres, ¿sí? Si hay mucho elemento con la madre, quiere decir que hay un distanciamiento del padre. Y, por ejemplo, si lo vas a tener enfrente, atención al cliente, y no te dibuja ramas, quiere decir que no te sabe solucionar problemas, te marca que hay una problemática en la actualidad que lo ha marcado y no tiene una base, la base de aquí no está bien pintada, no marca raíces, perdón, no pone florecitas, no pone perritos ni nada, pues no. O sea, esta persona definitivamente trae unos problemas emocionales canijos que no te va a dejar atender tu negocio como tú lo quieres hacer. Si fuera un niño, pues obviamente hay que investigar qué fue lo que le marcó. El árbol, en la parte del tronco, esta parte que yo les comentaba se llama el ojo. Cuando te dibujan un ojo, los adolescentes siempre te van a dibujar un ojo. ¿Por qué? Este ojo significa la vida sexual. Sexual. Solamente en adolescentes. Hay que escribir, pero bueno, esa parte es la parte sexual. Te pueden hasta dibujar varios ojos, se llaman ojos de los troncos, ¿sí? Puede mencionarse el grado de miedo, quizá, de que sea como descubierto por descubrir masturbarse o la sexualidad que están viviendo. Este parámetro solamente es importante a nivel adolescencia, ¿va? Si están dibujados negros, vamos a pensar que el niño o el niño me dibujó estos ojos, pero les puso muchísima, ay Dios, ay, le puso muchísima énfasis, aguas, porque estamos hablando de una sobre masturbación o hasta una violación. Solamente hablando de 12 a 16 años, ¿va? En este parámetro de edad, si te dibujan, esos son elementos que te pueden brincar a ti, ojos rojos, focos rojos, de que hay un problema, ¿va? Bueno, les platico. Después de estas pruebas tan bellas, esta semana es de evaluación. Me piden que vuelvan ustedes a hacer un proyecto, un trabajo o algo donde sea una evaluación. ¿Cómo los voy a evaluar yo? Les pido que le pidan a cualquier persona que tengan cerca, que les dibuje ya sea una familia, una persona o un árbol, ¿va? Y de acuerdo a lo que hemos estado revisando, ustedes me van a señalar 5 cosas que les llamó la atención que ustedes pueden determinar en ese dibujo. Lo que van a hacer es tomarle foto a su dibujito y me le ponen 5 cosas que ustedes consideren que está proyectando en ese dibujo. ¿Qué datos necesito? Sexo y edad. Masculino, femenino, 20 años. Masculino, femenino, 5 años. ¿Sí? ¿Para qué? Porque pues ya hablaremos la retroalimentación. Yo lo que quiero ver es que en un dibujo simple de una familia o un dibujo simple de un humano,
o un dibujo de un árbol, ustedes pueden rescatar estos pequeños elementos que nos pueden a nosotros poner los focos rojos. Se lo piden a su marido, a su